chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a empezar con un nuevo tema que de un otro modo es la continuación de lo que la semana pasada hemos estado comentando. Hace unos días habíamos visto acerca de lo que es la filosofía, cuáles son sus características, cuál es su objetivo, qué cosa estudia, las distintas ramas que ésta compone. Ahora, como lo insinuamos, como lo dijimos, el primer filósofo de Grecia fue Tales de Mileto. Ahora, ¿y por qué? No por gusto, sino porque Tales lo que hizo es darnos una explicación racional acerca de los hechos. Tales era un señor que decía que tú escarbas la arena y encuentras humedad. Entonces, a partir de ese fenómeno observable, físico, lo que hace Tales es establecer una inferencia, razona, y dice, entonces debajo debe de haber agua, y por tanto el mundo entero flota en agua. Entonces, lo que está haciendo ahí Tales es empezar con las explicaciones de índole racional, y por ese motivo Tales tiene el mérito de ser el primer filósofo de la historia. Ahora bien, pero antes de Tales estaban los poetas, Homero, Hesíodo. En particular Homero, el gran poeta mítico griego, que se remonta al siglo 8 a.C., también sostenía de que el mundo proviene del agua. Pero este poeta lo hacía en función a relatos fantásticos, a relatos míticos. De tal manera que Tales de Mileto se le considera el primer filósofo, pero no es para nada el iniciador del pensamiento. Ya desde mucho más antes de la filosofía, desde los inicios de la humanidad, ya han aparecido explicaciones, pero no racionales, no científicas, no filosóficas, explicaciones míticas. También se puede decir que las sociedades indias y chinas tuvieron un pensamiento racional, seguramente, pero estoy muy seguro también que antes de esas explicaciones racionales también ya ha habido mitos. Los mitos son explicaciones fantásticas, ilusorias, que se remontan a los albores de la humanidad, algo que no se puede ni siquiera contar exactamente cuándo ocurrió, pero que ocurrió hace tiempazo, maestro, eso es lo más seguro. Y ahora bien, creo que para todos es bastante conocido el relato del Génesis. Génesis, capítulo 1. Dios creó al mundo. Hágase la luz. Y hubo luz. Ya, ese es un relato fantástico. Un relato que no amerita una explicación racional. Que tiene un objetivo claro. Que intenta explicar algo, claro que sí. Que intenta darnos un sentido a las cosas, claro que sí. Pero no es racional. Se llama mito. Y en el caso mencionado es un mito cosmogónico, porque lo que está haciendo ahí el relato es contarnos cómo se originó el mundo. El mito de Viracocha, un mito que se remonta a la antigüedad del Perú. ¿Cuándo será? Viracocha, el supremo dios ordenador de todo lo existente. Es un mito cosmogónico. ¿Y qué es un mito cosmogónico, profesor? Es un relato fantástico que nos habla del origen del mundo. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, profesor, los mitos no aparecieron de la nada, por gusto, nada que ver. Los mitos, para que hayan sido generados, tuvieron que haber habido ciertas condiciones. Recuerda, maestrazos, que nada en este mundo aparece por gusto. Pero vamos por partes. Entonces, cuando hablamos de los mitos, estamos hablando de sistemas de ideas que representan de manera fantástica la realidad. Y son anteriores a la filosofía y se remontan a los inicios de la humanidad. Ahora, el hecho que con la aparición de Tales de Mileto ya los mitos fueron superados por explicaciones racionales, lógicas o quizás experimentales, no significa que los mitos hayan desaparecido. En la actualidad, el mito religioso es bastante fuerte en muchos de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado acerca de las leyendas? ¿Cuántas veces hemos hablado, quizás tenemos familiares, padres, abuelitos, que nos hablan de muchas historias muy bonitas, por cierto, en la sierra,
donde los bosques hablan, tienen vida, donde los animales conversan, donde hay apariciones. Ya, entonces los mitos existen en nuestra realidad del siglo XXI y coexisten. Es más, los filósofos emplean mitos. Platón, por ejemplo, le gustaba mucho contar sus filosofías a través de mitos. El mito de la caverna, que un día vamos a comentar. Parménides, un gran filósofo griego, antes de Platón, sostenía de que recibió el llamado de la diosa de la justicia. O sea, los seres humanos nos encantan los mitos. Y por esa razón, si bien es cierto, repito, los mitos fueron superados por explicaciones racionales, no significa que hayan desaparecido. Los mitos actualmente coexisten junto con las explicaciones filosóficas y las explicaciones científicas. Y es más, repito, muchos filósofos han empleado mitos para sustentar sus tesis. Ahora bien, pero repito, chicos, los mitos no aparecieron por las puras, no aparecieron de la nada, no aparecieron porque sí. Para que hayan surgido los mitos, tuvieron que haber habido ciertas condiciones para su aparición. La condición primaria, básica y fundamental es la existencia de una sociedad antiquísima, antes del esclavismo, donde la gente se dedicaba básicamente a cazar y recolectar y después cultivar. Las comunidades primitivas, comunidades en las cuales se basaban en el trabajo colectivo, en la comunión de bienes, en el hecho de la que propiedad era propiedad de la tribu. Aún no existía propiedad privada, pero también se entiende, profesor, de que los seres humanos tenían que organizarse, tenía que haber un jefe, un líder, una cabeza. Y muchas veces ese líder se debía básicamente a una suerte de justificación racional. Claro que sí, porque por ejemplo, quizás el varón salía a trabajar, ¿cierto?, a cazar y recolectar, y la mujer salía embarazada. Y la mujer se quedaba como jefa del hogar, como jefa de la tribu, porque es ella la que sabía quiénes eran su prole. Los hombres no podemos saberlo exactamente, se entiende por obvias razones. Y por esa razón aparecen los matriarcados. Y la mujer, como la jefa de la tribu, la cabeza, tenía que justificar ese dominio. Es así que a la mujer se le representa míticamente como sinónimo de vida. Nunca se escuchó de Eva. Eva es vida, porque la primera mujer, ¿no?, es Eva. Ajá. Nunca has visto, claro, esas Venus, esos antiquísimos, que tenían las caderas bien anchas, que justamente significa pues la procreación, la vida. Entonces ya desde mucho tiempo se intentaba explicar míticamente una situación social. Y más aún cuando la destreza, el hombre recolector y cazador, ¿qué necesitaba ser? Fuerte, astuto, capaz de subir rápidamente a los árboles, capaz de correr, y por eso comenzaron a divinizar ¿a quién? A los jaguares, a los monos, a las aves, a las águilas, a los cóndores, a las gacelas. ¿Para qué? Para que justamente se intente justificar ese dominio de la astucia, de la bravura, de la fuerza, la admiración a los leones, que en todas las sociedades que han tenido esos animales lo han siempre de un u otro modo mitificado, venerado. ¿No es cierto? Desde los chavín, ¿sabes eso de historia, no? Desde los chavín, que tienen representaciones de tigres, de leopardos, de otorongos, ¿no?, hasta las tribus africanas que tienen representaciones de leones. Entonces, de una u otra manera, el ser humano se vincula con los mitos a partir de un desarrollo económico. Pero no solo eso. Cuando aparece la propiedad privada, aparece el esclavismo, había que justificar también ese orden esclavista. Por eso que muchas sociedades eran teocráticas. Vamos por acá. ¿Qué significa teocrático? Teocrático significa de que el rey es Dios y por consiguiente había que explicar un mito que sostenga que el rey es Dios. Y por eso de que Manco Cápac y Mama Oyo salieron del lago Titicaca ordenados por su padre, el sol. Ahí está. Entonces los incas, los descendientes de Manco Cápac, supuestamente, son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos del sol. Porque Dios es el sol es el papá absoluto de toda esa prole de incas. ¿Y quién se iba a enfrentar a un inca? Pues, ¿no ves que él es el hijo del dios? Y ni hablar de las sociedades egipcias, porque los faraones son dioses mismos. Y si son dioses mismos, por consiguiente, entonces intentan explicar la cuestión en función a un mito.
Y ahí están las explicaciones. De tal manera de que los mitos necesitan una justificación económica, social, a partir del esclavismo o más antes a partir de la comunidad primitiva. Pero no todo, repito chicos, no todo es económico. También está el factor cultural. Los seres humanos, como lo sabes, compañero, no lo saben todo. No llegan jamás a saberlo todo. Entonces, la ignorancia es parte de nuestra condición humana. Y como es obvio, hace miles y miles de años, cuando las sociedades no eran como ahora, cuando ni siquiera había esclavismo, el ser humano estaba sumergido en una honda ignorancia. Los seres humanos no podían explicar por qué ocurren las lluvias, por qué hay días y noches. Entonces, ¿qué creían? A ver, ¿qué creían? Que la lluvia es Dios, porque gracias a la lluvia yo puedo cultivar. Y gracias al cultivo yo puedo comer con mi familia. Entonces, gracias lluvia. El Dios es la lluvia misma. La lluvia misma. Pero luego la humanidad fue evolucionando y sostener ya no que la lluvia es Dios, ni que la nube es Dios, sino que detrás de la lluvia y detrás de las nubes hay dioses que mueven a la lluvia y que mueve la nube. El Dios de la lluvia y el Dios de la nube. No sé si me hago entender. O sea, ya no tanto el sol es Dios, como lo pensaban los incas, sino que más allá del sol hay un Dios que mueve al sol, es el Dios del sol. Y eso es clásico del politeísmo, por ejemplo, el politeísmo griego. Primero las religiones fueron animistas, los mitos fueron animistas, se adoraban a las cosas, a las montañas, los antiguos apus, ¿no es cierto o no? Al sol, en el caso de los incas. Pero luego, por un proceso de abstracción, comenzaron a aparecer el politeísmo. El dios Zeus, que es el dios de los rayos, el dios Apolo, que es el dios del sol. Entonces, de una u otra manera, los dioses comienzan a ser un poco más abstractos, si quieres así. Pero y eso se debe a que la ignorancia. La gente no sabe por qué ocurre el sol, por qué ocurren los días y las noches, por qué hay lluvia, por qué hay truenos. Es por los dioses que están molestos, pues. Y también el miedo, ni hablar. El miedo. Las emociones y los sentimientos, fundamental. El miedo a la muerte. ¿Tú te imaginas, compañero, hace mucho, mucho tiempo, cuando... Mira, hasta ahora, si quieres te lo planteo de otra manera, así que mira, hasta ahora la gente le sorprende mucho los sueños, ¿o no? Quizás anoche soñó algo bien chévere, o quizás has soñado algo que te parecía verdad, pero era bien fantástico, ¿no? Que estabas volando, qué sé yo. Ya. Si ahora en el siglo XXI, papi, te parecen recontra alucinantes algunos sueños al punto que llegaste a confundirte con la realidad y vas a decir que no, imagínate hace 5.000 años, cuando la gente no sabía nada de psicología, no sabía nada de filosofía, no sabía nada de la ciencia actual, que de un otro modo te puede explicar la naturaleza de los sueños. O sea, con más razón, pues por eso que mucha gente, muchas sociedades, imagínate un hombre de las cavernas que soñaba que estaba volando. Imagínate un hombre de las cavernas que soñaba que le caía una flecha y no moría. Imagínate. O sea, entenderás de que en esa época la gente suponía de que los sueños era una suerte de vida paralela a la vida que tenemos ahora. Y esa situación generó la idea de que el alma es inmortal. Claro, yo sueño y voy a pensar que tengo una vida paralela a lo que voy viviendo ahora, ¿verdad? Claro que sí, entonces ya tienes una causa más. Entonces, de tal manera, profesor, que hay ciertas condiciones culturales o superestructurales que permiten la aparición del mito. El estado de ignorancia, te lo comenté hace un rato. La educación, se inculcan los mitos hasta ahora, ¿no? Se inculca religión en los colegios. Las emociones, los sentimientos, el miedo a la muerte, el hecho de no saber lo que va a ocurrir más allá, el hecho de que nuestra vista tiene un horizonte, un límite, que hay más allá. Por eso mucha gente pensaba de que la Tierra es plana, ¿no? Y de que más allá había pues un abismo, porque es el límite de nuestro campo visual, a lo que podemos observar. Entonces, más allá hay un abismo y da miedo irse por allá. Pues hay condiciones también. Ahora, los mitos, chicos, se pueden clasificar de la siguiente manera. Como te comenté hace un rato, existen los mitos teogónicos acerca del origen de los dioses. Famosísimo,
los mitos que escribe Homero y en particular el poeta Hesíodo. Justamente uno de sus escritos se llamó la Teogonía, donde Hesíodo cuenta el origen de los dioses. También tenemos los mitos cosmogónicos acerca del origen del mundo, el famosísimo mito del Génesis, en el cual Dios creó al mundo en 6 días y al 7º día descansó. Y también está el mito de Viracocha, que en la época inca y más antes de seguro se transmitía de manera oral. También están los mitos antropogónicos, mitos que nos hablan del origen del ser humano, el origen del hombre. El hecho mismo del capítulo 2 del Génesis, donde se dice de que Dios moldea a un hombre con arcilla para luego darle el aliento divino. Y ese mito no es gratuito. ¿Por qué aparece ese relato tan curioso de que Dios modela al hombre en arcilla? Porque a vista de todos, cuando una persona se descompone, o sea, muere y comienza a descomponerse, pues se hace polvo, ¿no? Arenita, ¿no es cierto? Y quedan solamente pues los huesos, ¿no? Entonces los antiguos comenzaron a suponer que si el hombre culmina en polvo, que si el hombre culmina en arenita, entonces lo más seguro que el hombre ha provenido de él. Por eso, de polvo vienes y al polvo volverás. Ese es un mito antropogónico. ¿Y por qué Dios da su aliento divino y de esa manera ese muñequito comenzó a cobrar vida y se hizo Adán? ¿Por qué? Porque los antiguos suponían de que el alma es una forma de aire. ¿Nunca has visto la expresión exhaló su último suspiro? O sea, cuando una persona muere, o sea, con mucho respeto y cuidado de esas cosas, ¿no? Pero cuando una persona fallece, ¿no? Entonces, en ese momento que lanza su último suspiro, ¿no? Que exhala su último suspiro, se creía de que en ese instante el alma se salió del cuerpo. Se pensaba en eso. Y por consiguiente, el alma es aire, ¿no? Y como el alma es aire, y gracias al alma somos seres vivos, bueno, así se pensaba, entonces cuando Diosito hace su muñeco de cera o de arcilla, perdone, con su aliento le da vida. O sea, tiene una lógica, un sentido, ¿no es cierto o no? Y también están los mitos escatológicos, que nos hablan acerca del fin del mundo. Tú quizás te habrás acordado, sabrás, cuando tú eras más chiquito, en el año 2012, el mito de los mayas, que se hizo muy famoso en ese tiempo. Tú eras muy pequeño, de seguro no te acordarás mucho, pero yo sí me acuerdo bastante. Y de repente tus hermanos mayores sí se van a acordar. Claro, que el 2012, creo que el 12 del 12 del 2012, 12, iba a ocurrir el fin del mundo, pero no ocurrió nada. ¿No es cierto? No. Ya, es un antiguo mito maya que efectivamente se cree eso. ¿Por qué? Porque justamente el calendario maya culminaba el 12 del 12 del 2012. Y por tanto iba a aparecer el fin del tiempo, el fin del mundo y la aparición de un nuevo mundo, pero obviamente no ocurrió nada. Pero es un mito escatológico que nos habla del fin del mundo. Y el famosísimo mito del Apocalipsis, ¿no? Que nos habla del fin del mundo, de la aparición del anticristo, de la destrucción de todos los impíos, el juicio final y la restauración del reino de los cielos a cargo del Cordero de Dios, o sea, Jesús de Nazaret. Eso está en la Biblia, es un mito escatológico, ¿ya? Es un mito que habla acerca del fin del mundo, pero también el fin de alguna situación. Es cuando la gente cree en el destino, ¿no es cierto o no? El destino. Los griegos, por ejemplo, creían muchísimo en el destino. Y de un rato te voy a contar sobre el mito de Edipo Rey, ¿ya? Que era justamente una forma de enseñanza. Recuerda que una condición para creer en mitos es la enseñanza. Una forma de enseñanza que se transmitía a los muchachos, a los pequeños, para considerar que el destino era algo que no podemos escapar nunca. ¿Ya? Es un mito escatológico, entonces. Entonces, chicos, veamos por acá. Tenemos entonces el asunto de los mitos. Como ya lo sabes, papito, los mitos son sistemas de ideas que representan de manera fantástica la realidad. No te olvides, los mitos son anteriores a la filosofía y se remontan a los inicios de la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde que hay humanidad, hace mucho, mucho tiempo. Hasta en la actualidad coexisten junto con las explicaciones racionales, hasta ahora.
Hasta ahora convive el mito junto con la filosofía y la ciencia, al punto de que muchas veces los filósofos, y por no decir los científicos, emplean relatos mitológicos para sustentar sus afirmaciones. Y claro está, los mitos representan intereses de clases sociales. Muchas veces los grupos de poder intentan justificar esa situación de poder apelando a un mito. ¿Qué condiciones hubieron para el surgimiento de mitos? La condición básica y fundamental es la condición económica, también llamada estructural, la comunidad primitiva y la aparición del esclavismo. También están las condiciones culturales o superestructurales, el estado de ignorancia, la educación, las emociones y los sentimientos. Los mitos se pueden clasificar de la siguiente manera. Mitos teogónicos acerca de, muy bien, origen de los dioses. Mitos cosmogónicos acerca del origen del mundo. Mitos antropogónicos acerca del origen del hombre. Y mitos escatológicos acerca del final del mundo o de alguna situación.